Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Cohen, yo soy médica clínica y gerontóloga y trabajo acá en FLEN en el Centro de Memoria. Hoy voy a dar una charla de el envejecimiento activo y cómo envejecemos y un poquito voy a hablar del envejecimiento global a nivel poblacional. Gracias. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso inevitable, predecible, que comienza al nacer, empezamos a envejecer desde el momento que nacemos y termina al morir. ¿Sí? No hay otra opción. Entonces, o uno envejece o se muere antes. O sea que envejecer es un éxito. ¿Sí? Es un éxito, quiere decir que tuvimos éxito y que nos fue bien, porque llegamos a viejos y fuimos pasando por un montón de etapas que son necesarias. ¿Sí? Entonces acá vemos un poquito cómo va cambiando la altura y la locomoción hasta llegar al final de la vida. ¿Sí? Entonces, es interesante que si uno toma poblaciones, por ejemplo, si uno toma una población de niños de 18 meses, uno puede decir que todos los niños a los 18 meses pueden caminar solos, pueden jugar, pueden subir escaleras 2 o 3 escalones, pueden ayudar a divertirse, beber una taza de café, de té y comer con cuchara. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno nace a cierta edad, los individuos son bastante homogéneos. Un niño de 18 meses se parece mucho a otro niño de 18 meses, si es una población homogénea. Entonces uno puede hablar de las metas que se van alcanzando en la niñez, ¿sí? Esta es la gran diferencia con el envejecimiento. Yo les voy a ir mostrando fotos y ustedes me dicen si los conocen y qué edad piensa que tienen. ¿Quién es este señor? ¿Cuántos años tiene? 71, muy bien. Y no parece un viejo. Uno piensa en un viejo y no piensa en este señor, ¿no? La palabra viejo tiene también mucha connotación. Este señor me tendría que venir a ver a mí porque ya tiene más de 65 años. Sin embargo, se lo ve robusto, absolutamente robusto y no vulnerable y muy activo, ¿sí? ¿Y este señor? ¿Quién es? ¿Y cuántos años tiene? 72, no es tan viejo tampoco. Ahora está empezando una gira mundial con los Rolling Stones, que van a tocar como en 15 ciudades, tiene una energía apasionante, apasionado por lo que hace y cada vez lo hace mejor, ¿sí? Este señor es uno de los señores más influyentes hoy por hoy en el mundial. ¿Y cuántos años tiene? 77. Acaba de cumplir 77. Lo que por ahí en otra población es un anciano, sin embargo sus ideas son una de las más escuchadas y con más influencia en la política mundial, a nivel mundial. Está sin un pulmón. Ah, eso no sé. Le falta un pedazo, Bueno. le falta un pedazo. Estos son dos señores, una señora y un señor, que van corriendo por la playa y parecen estar muy contentos. Y este es otro señor que tiene también gran influencia, que ¿cuántos años tiene? Casi 80 años, ¿sí? Igual, la marihuana. Y legalizó la marihuana. Y este es otro señor que no lo conocemos, pero uno piensa en un viejito, por ahí vulnerable, caminando mal, frágil, pero ojo con este señor. Este señor está fuerte, activo y tiene más fuerza muscular que alguien joven, ¿sí? Entonces, a mí me gusta pensar en el envejecimiento como un proceso único de diferenciación. Nacemos todos iguales y la vida nos va separando hasta llegar a individuos únicos después de los 65 años, todos absolutamente diferentes y únicos y muy sofisticados. Y este proceso es un proceso muy heterogéneo e individual, que tiene que ver con las elecciones que uno hizo en la vida. Cómo vivió, cómo se crió, qué estudió, qué deporte aprendió, qué eligió hacer, qué idioma eligió hacer. Entonces no hay dos individuos de más de 65 años que sean iguales. La vida los diferenció y los hizo cada vez más sofisticados, ¿sí? Esto me gusta pensar que cuando nacemos somos como algo puro, como si fuera un bloque de granito. Y la vida te va diferenciando. Y en función de cómo uno se diferencia, el resultado es absolutamente distinto. Con un bloque de mármol uno puede tener distintas esculturas, que son todas distintas según el escultor, Rodin, Miguel Ángel, o algo bien moderno. Entonces, esta diferenciación que nos hizo envejecer, de alguna manera cuando uno se diferencia, uno va eligiendo caminos. Uno no puede elegir hacer todo a la vez. Uno hace una cosa y deja de hacer otra. ¿Sí? Uno estudia inglés y probablemente no estudie francés. Uno no nace, por ejemplo, si hay un tenista, por ejemplo, que es diestro. Si es diestro y juega el tenis con la mano derecha, no va a jugar con la mano izquierda, ¿sí? Entonces, esas elecciones nos van haciendo más distintos y más sofisticados. Y de alguna manera no se vuelve atrás, ¿sí? A esto inicial. Cada vez nos vamos haciendo más diferentes y más sofisticados y más diferenciados, ¿sí? Este es un cartoon de un señor, que no es un señor de edad, que no es como los que vimos recién,
que pobre, en lugar de comer comida, come millones de pastillas. Que esto es a donde no queremos llegar, ¿sí? Entonces, nada nos dice tampoco de alguien como la palabra viejo. Yo tengo un consultorio, veo a un paciente por primera vez y me dan el papelito y lo único que sé es la edad y es tener una hoja en blanco. No sé absolutamente nada de ese paciente, ¿sí? Y no me tengo que imaginar nada, porque no hay nada más heterogéneo que dos personas de edad, ¿sí? Y esto es un poco como las neuronas se van conectando. Esto es una célula del cerebro, una neurona, que tiene una prolongación más larga y otras chiquititas, y van formando como redes, y una va conectando con la otra, y así se van formando las memorias. Entonces, lo que también nos diferencia es cómo uno vivió y qué aprendió uno de alguna manera, y cada aprendizaje, cada memoria implica como cables que se van conectando en el cerebro, ¿sí? Por eso el cerebro humano es tan sofisticado, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012, dándose un poco realidad de cómo estaba cambiando y envejeciendo la población a nivel mundial, puso al envejecimiento como una prioridad de salud a nivel mundial. Esto es una prioridad actual a nivel mundial y global. Y el paradigma y el mensaje es: buena salud agrega años o vida a los años. Y de una serie de medidas a nivel mundial para hacer en todas las ciudades y en todos los gobiernos y en todas las políticas para tratar de agregar esto, salud, para tener vida a los años. Y de alguna manera, los puntos claves del envejecimiento y por qué la OMS puso esto como una prioridad mundial, porque el envejecimiento es un fenómeno global, se da en todos los continentes, en todos los países, en todas las ciudades y en todos los estratos, ¿sí? Y es muy interesante que está ocurriendo más rápido, y ahora les voy a mostrar algunos gráficos, en países en vías de desarrollo que en países desarrollados hoy por hoy. Primero ocurrió en Europa y en Japón, pero hoy por hoy los países donde hay más población de gente más anciana y la proyección de acá dentro de 20 años van a ser los países en desarrollo. Argentina, Brasil, India, China, ¿sí? Está relacionado el envejecimiento al desarrollo socioeconómico. Más gente sobrevive a enfermedades de la infancia, menos accidentes en el parto y en el nacimiento, baja la tasa de natalidad y la fertilidad y la vida se va prolongando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, haber hecho bien las cosas hizo que la población esté envejeciendo, que como les dije antes es un éxito, ¿sí? Llegar a viejo es un éxito. Entonces, si la sociedad no se adapta a mejorar la salud y participación de la gente de edad, esta transición, en lugar de agregar desarrollo, lo que va a hacer es retrasar el continuo avance socioeconómico, ¿sí? Entonces, otros puntos importantes de la población más envejecida, que las enfermedades no infecciosas, léase las enfermedades del corazón, del cerebro, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, van a tener un mayor impacto en los países en desarrollo. Y los sistemas médicos en los países en desarrollo, hoy por hoy en muchos países no están diseñados para enfrentar ese complejo sistema de tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces esto es lo que se viene. Y acá esto es interesante porque esto es un grafiquito del porcentaje de la población mundial en todo el mundo. Y ustedes ven que en el año 2014, más o menos donde estamos ahora, hay un clic. Esta línea verde son los menores de edad. Y esta línea azul son los mayores. Perdón, al revés. Estos son los menores y estos son los mayores. En el año 2012 se está dando un clic donde va a haber más ancianos que jóvenes a nivel mundial. No estamos hablando de Argentina, ¿sí? Y ahora les muestro más gráficos. Este es el porcentaje de la distribución a nivel mundial que son mayores de 60 años por región. La barrita azul es ahora y la barrita naranja es la proyección para el año 2050. Entonces fíjense, en África la población de mayores a 60 no va a cambiar mucho, pero miren en Asia, va a pasar del 9% mayores a 60 al 24%. O sea que 1 de cada 4 en más o menos 20 años en Asia va a ser mayor a 60 años. En Europa también se va a ver esto, pero ahora como este número ya está tan alto, ya es una población que ya está envejecida, no va a ser tan grande el salto. Pero fíjense en Latinoamérica el salto, del 9% al 24%. O sea que se viene una pandemia de gente de más de 60 años, ¿sí? Y las proyecciones van avanzando. A medida que la vida va prolongándose, va a haber más gente mayor a 60 años. ¿Y cómo los cuidamos? ¿Y qué hacemos y qué les damos, no?
Entonces, esto es un poco también siguiendo con el cuadro de la OMS, cuál es la expectativa de vida al nacer. O sea, cuando yo nazco, cuál es la expectativa, cuántos años tengo por promedio de expectativa para vivir. Y si se fijan, en el año 2009, a nivel mundial, en los hombres la expectativa de vivir era 66 años. Y a nivel mundial, en mujeres, 71 años. Pero si ven región por región, esto cambia mucho. En América, las mujeres en el año 2009 tenían una expectativa de vivir 79 años. Pero ¿qué pasa si los pacientes llegan a 60 años? Una vez que yo ya tengo 60, este número cambia. Cuando yo nacía tenía una expectativa, por ejemplo, las mujeres de 71 años. Pero si yo llego a los 60 años, ahora mi número cambia y tengo una expectativa de vida de 21 años más. O sea que si a los 60 estoy bien, lo más probable es que viva 81 años. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entienden? Y esto es lo que va a pasar en América. Entonces, si a los 60 estoy bien, la edad media que voy a vivir son 84 años. ¿Sí? Es interesante. Entonces, lo que dice la OMS es esto. Ya se agregaron años a la vida, con todo lo que dijimos, el desarrollo, las vacunas. Ahora es tiempo de agregar vida a esos años, ¿sí? De mejorar la calidad de vida de toda esa población que es cada vez más creciente. Entonces, ¿qué es el envejecimiento activo? Es un proceso para mejorar las oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que la población envejece. Acá el énfasis está puesto en la calidad de vida. Tenemos que lograr que toda esta población enorme viva mejor, más contenta, más conectada socialmente, más activa, menos dependiente, menos enferma, ¿sí? Entonces, es un desafío mundial, cómo hacer esto, ¿no? Hasta hace unos años, este concepto de envejecimiento activo, que en realidad nació en Estados Unidos en más o menos 1960, lo que trataban, el concepto era, envejecimiento activo sería que la gente mayor de 60 años rinda y trabaje igual que los menores de 60 años y se parezcan a los menores de 60 años. Esto era el concepto antiguo, ahora cambió. No queremos que los de 80 se parezcan a los de 60. Queremos que los de 80 vivan bien. Tal vez no produciendo dinero, pero sí viviendo bien, ¿sí? Esto es en Australia, que en envejecimiento es uno de los países más desarrollados. Y fíjense que para cruzar la calle están estos signos. Acá hay gente de edad. O sea que en lugar de darle 10 segundos para cruzar la calle, hay que darle 20 segundos para cruzar la calle. Y esto es un poco qué pasó en Australia. Y si ustedes se fijan, no sé si se ve muy bien, en verde está el grupo de mayores de 85 años, que para el 2050 está esperado, para el 2030 va a crecer un poquito más, ¿sí? En naranja está el grupo de entre 65 y 84 años, ¿sí? Que esto sí va, miren cómo fue creciendo, o sea que hoy por hoy la población que más ha expandido es entre los 65 y los 80 años. Y esta es la proyección para el 2050. O sea que en el 2050 en Australia, menos de un 15% de la población va a tener 0,14. El gran grueso de la población va a estar acá en esta franja, entre 15 y 64. Un porcentaje importantísimo, casi un 20, van a ser entre 65 y 84. Y un 5 van a ser mayores 85 años. Entonces esta es la realidad que se viene a nivel mundial. La pregunta es, ¿cómo hace el mundo de hoy para prepararse para esto? Entonces, la OMS lo que sugiere es esto, agregar vida a los años, ¿sí? Estar activo, divertido, socialmente activo, y esto es un cuadro muy importante, que a esto queremos llegar. Hoy por hoy es un poco complicado, pero se los voy a explicar. Este es un gráfico acá en las X que muestra la edad que va avanzando, ¿sí? Los de acá son los ancianos, los de acá son los de edad media, los de acá son la edad temprana. Y esto es la capacidad funcional, la capacidad que tiene uno de ser autosuficiente, de hacer las actividades que nosotros llamamos básicas de la vida diaria, bañarse, vestirse, higienizarse, ir al toilet, y las actividades complejas, manejar un auto, manejar dinero, pagar las cuentas, poder moverse en sistema público de transporte y demás. Entonces, obviamente cuando uno nace está discapacitado de alguna manera porque necesitas asistencia en todo. Esto va subiendo, uno va creciendo y llega un momento donde esto se va aplanando y llegas al máximo de la capacidad funcional, que sería la edad mía de Marcos, más de Marcos que bien. A medida que uno va pasando, Marcos es más joven, la vida adulta se mantiene esta capacidad alta de función, pero
acá empiezan a haber algunas enfermedades crónicas que lo empiezan a bajar. Y en medida que uno llega a la vida mayor, a los mayores, la línea naranja es donde estamos, ¿sí? Fíjense cómo cae. Y la línea azul es donde queremos estar. Entonces, esta variabilidad, nosotros queremos llevar esta curva desde acá hasta acá arriba. Queremos que haya tanta capacidad funcional en los ancianos como en los de edad media. ¿Para qué? Para que vivan mejor, no estén dependientes, no también sobrecarguen al sistema, pero fundamentalmente que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, este es el gran desafío. Y esto es lo que estamos tratando de lograr con el envejecimiento activo. Llevar esta raya de acá abajo, acá arriba, y esto se le llama como el límite de discapacidad, ¿sí? No queremos gente de edad que sea discapacitada, queremos que estén activos. Este es un grafiquito a nivel de que es divertido, que es una enfermera que viene a decirle al médico y le dice: yo creo que usted va a estar muy interesado en su próximo paciente, tiene 92 años y viene acompañado por sus padres, ¿sí? Esto es lo que va a pasar en los años. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Y es esto que estamos hablando del envejecimiento activo. Promover la buena salud y las buenas conductas de calidad de vida, pero no en la edad adulta, sino en la edad media, ¿sí? Para prevenir o retrasar las complicaciones crónicas, ¿sí? Estar físicamente activo, comer una dieta sana, que la marca nos va a hablar, evitar el uso de alcohol indebido, evitar fumar, ¿sí? Todas estas conductas van a hacer que uno pueda prevenir enfermedades que aparecen alrededor de los 50 y que llevan a la discapacidad alrededor de los 70 u 80, ¿sí? Minimizar, fíjense que todo el énfasis de la Organización Mundial de la Salud está puesto en enfermedades crónicas. El gran desafío es prevenir y bajar la incidencia de las enfermedades crónicas. Entonces, vivir más sano cuando uno es joven, para prevenir llegar más discapacitado cuando uno es más adulto. Minimizar las consecuencias de las enfermedades crónicas. Una vez que aparecen, la buena detección y mejorar la calidad de atención a través de los médicos de atención primaria, medicina paliativa y demás, hace que estas enfermedades, por ejemplo, un ejemplo clásico es la hipertensión. La hipertensión que aparece a los 50, la hipertensión arterial, si no está tratada, es muy frecuentemente que empieza a haber complicaciones 20 años más adelante. Por ejemplo, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y demás. Entonces, el primer punto sería prevenir la hipertensión. ¿Okay? No hay ninguna duda que la hipertensión se puede prevenir haciendo una vida saludable, no estando en sobrepeso, evitando el sedentarismo, comiendo con menos sal. Se puede prevenir. Una vez que apareció, tenemos que detectarla temprana y tener excelente cuidado médico para prevenir complicaciones, ¿sí? Por otro lado, hay que crear un ambiente físico y social que mejore la participación en salud y social de los adultos mayores, ¿sí? Y esto es un desafío y esta es una política que tendría que ser a nivel poblacional y a nivel política. No es cuestión de que uno como gerontólogo vaya diciendo a los pacientes. La idea es que haya una política a nivel global y cada país pueda tener una tendencia para ofrecer a la gente de edad opciones de vida mejor, ¿sí? Y esto es un desafío de la Organización Mundial de la Salud. Otro muy interesante es promover las ciudades que le llaman age friendly, que la traducción sería amigables a los ancianos. Entonces hay ciudades a lo largo del mundo, sobre todo en Australia, que están siendo más amigables a los ancianos. Después, si tenemos tiempo, les muestro un poquito más. Y esto es muy interesante, que hay que reinventar la palabra envejecimiento y viejo, ¿sí? Hay que cambiar los estigmas y las actitudes sociales que tiene la palabra viejo y envejecido, para que la gente de edad participe. Hay un montón de actividades que se pueden hacer y creo que uno de los principales perjuicios es creerse viejo, ¿sí? Entonces, la palabra viejo la tenemos que desterrar. La idea es estar activo y envejecer activamente. ¿Quiénes son estas dos personas? ¿Y ese? No, Hugh Hefner, él fundó Playboy, vive en una mansión con las muchachas. Y Mirta Legrand, ¿no? ¿Es envejecimiento exitoso esto? Sí. Y esta señora, 127 años, Leandra Becerra Lumbreras, vive en México. Estuvo con Pancho Villa, está ahí tejiendo. 127 años, y este hombre de 123 años, el hombre, uno de los más añosos conocidos, que falleció hace poco tiempo en Bolivia, ¿no? O sea, envejecimiento exitoso a veces uno no sabe qué es. Seguro que ellos se consideran muy exitosos.
lugares tan inhóspitos, ¿no? Y en lugares tan inhóspitos. ¿Sí? El envejecimiento no se sabe bien qué es, pero hay algunas teorías, ¿no? Se cree que los procesos químicos del mismo cuerpo fabrican unos productos que se llaman radicales libres, que van dañando los tejidos, las proteínas, y hacen que empiece a funcionar mal los mecanismos de las células. Incluso el ADN, que es donde está, es como el disco donde está la información, y que se empieza a rayar. Entonces cada vez que uno copia necesita información, empieza a fallar las copias de esa información que uno necesita. Eso a lo largo de los años va haciendo que algunos sistemas no funcionen tan bien. En este trabajo un poco se hace hincapié de que el envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso fisiológico. Y puede ocurrir sin tener enfermedades, o sea, se puede envejecer sin tener enfermedades, ¿sí? Aunque obviamente que eso es más raro de observar, pero puede existir. Y ellos definen como envejecimiento exitoso al envejecimiento en donde no hay enfermedades, pero la verdad que eso creo que hay que ponerlo en duda. Hay casos de estudios de personas que han vivido 120 años, ultraañosos, que le han estudiado el cerebro, donde por ejemplo no vieron proteínas de Alzheimer. ¿Sí? Esa gente no desarrolló Alzheimer. Disminuyó las conexiones cerebrales, pero no había esa enfermedad. Entonces, eso es otra idea que hay que desterrar. El Alzheimer no es, soy anciano, tengo Alzheimer, voy a tener Alzheimer. Es una enfermedad. Uno puede llegar a ser muy añoso y no tener problemas de memoria significativos o tener Alzheimer, ¿sí? Tal vez esa demencia senil, eran nombres que tal vez usaban cuando no se podía poner nombre a las enfermedades, ¿sí? Los genes, o sea, nuestra información genética nos protege del 30% de lo que es el envejecimiento, ¿sí? Hay genes que están como dormidos y que se activan con nuestra calidad de vida, con lo que nosotros hacemos en nuestro entorno. Por ejemplo, si nosotros corremos, activamos genes para desarrollar más los músculos, que tal vez no están funcionando si uno no los utiliza, ¿no? Entonces se cree que un 70% de nuestra evolución, de nuestro envejecimiento, se da por nuestro entorno, por nuestra calidad de vida, ¿sí? Cuando el cerebro va cambiando a través de los años, hay áreas que disminuyen el número de neuronas, pero son muy poquitas. En realidad la mayor parte del cerebro permanece la misma cantidad de neuronas, pero tal vez disminuyen la cantidad de conexiones que hay entre ellas, ¿sí? Eso es importante, porque una cosa es no tener la neurona y otra que la neurona no esté muy conectada, ¿no? Porque uno puede estimular a las conexiones. Existen factores que se llaman neurotróficos. O sea, hay ciertas hormonas que estimulando a nuestro cerebro y las neuronas estimulan que las neuronas empiecen a conectar mejor, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo estimular a esos factores, que aparezcan esos factores neurotróficos. ¿Qué pasa con nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que cambia a lo largo de los años? El pensamiento va cambiando. Las áreas que principalmente cambian una se llama memoria de trabajo, que es una memoria muy cortita. Por ejemplo, es la que usamos cuando queremos memorizar un número que nos lo dicen 7 dígitos y uno lo tiene en la cabeza y lo va a anotar. Eso es algo que se ve afectado con el cambio del paso de los años. La atención, a veces cuesta más mantener la atención, ¿sí? Y la codificación de la información. Cuando uno nos dan algún dato nuevo, tenemos que ir y ponerlo en un casillero con el resto de toda la información que venimos acumulando, y a veces ese proceso de codificación, de agregar esa información, se complica. Pero en sí, el envejecimiento no quiere decir que uno no pueda aprender. Puede ser que necesite otros tiempos para aprender, pero no que no pueda aprender, ¿sí? Puede ser que uno va a la cola del banco y está el cajero que te atiende y te habla 2000 por hora, que tiene 20 años, y uno no le llega a entender lo que está diciendo. Y si uno le habla lentamente o pausa o normalmente, entiende perfecto, o sea, razona bien, ¿no? Así que ser más grande no quiere decir ser desmemoriado. Cuando se empezó a experimentar con animalitos, se vio que las ratitas que uno las dejaba sin estímulos envejecían y se deterioraban más rápidamente, mientras que unas ratitas que las estimulaban con laberintos y juegos permanecían con mejor memoria durante más tiempo, ¿sí? Y aumentaban en el cerebro de ellas estas hormonas neurotróficas. Y se empezó a ver también que la calidad de vida que tenían las ratitas, que era lo que sucedía, determinaba su longevidad. Los factores más importantes son los que están mencionados acá, que determinan la calidad del envejecimiento, ¿sí? Con respecto a las calorías,
Yo les hago una pregunta. ¿Comer más da más tiempo de vida o comer menos da más tiempo de vida? Menos y bien. Menos y bien, exactamente. Ustedes saben que los seres humanos, cuando evolutivamente no nos sobraba la comida. O sea, fue evolucionando, los animales tienen que cazar, conseguir recolectar y conseguir el alimento. Era bastante difícil. Nuestro cuerpo está programado para ahorrar, para guardar comida. Entonces, claro, llega el siglo XX, siglo XXI, revolución industrial, mucho alimento, McDonald's cada 4 cuadras, entonces todo lo que comemos se queda depositado en nuestro cuerpo. No estamos diseñados para perder calorías, estamos diseñados para guardarlas. Ya en la década, a principios del siglo XX, experimentos en ratas demostraron que bajar un 20 a 40% de la ingesta de calorías les prolongaba muchísimo la vida y la cantidad de neuronas que se multiplicaban en un área de la memoria que se llama hipocampo. Y había menos pérdida de las conexiones de las neuronas con el paso del tiempo. Y en ratitas con Alzheimer y Parkinson, que hay ratitas diseñadas para eso, se retrasaba la aparición o se revertían síntomas de la enfermedad con el ayuno, con la disminución de la ingesta. Esto no quiere decir que ahora vayan a casa y le saquen en la cena a sus cónyuges, ¿no? Pero se probó que en humanos había una respuesta similar. O sea, este es un experimento donde se tomaron adultos sanos y se los dividió en 3 grupos. A unos les restringieron un 30% de las calorías, no el alimento, ¿sí? A otros solo les dieron ácidos grasos poliinsaturados, los ácidos grasos buenos, y a otros no hicieron nada. Y a pocos meses se vio que la memoria, eran todos normales, ¿sí? La memoria de los que estaban que habían bajado la ingesta de calorías mejoró un 20%, ¿sí? Entonces, un punto es la cantidad de comida. Piensen que no estamos hechos para comer en exceso, tenemos que comer lo necesario, ¿sí? Después, la calidad de la comida, como muy bien mencionaban acá, hay ciertos nutrientes que nosotros tenemos que ingerir que son fundamentales. Los ácidos grasos poliinsaturados se llaman, principalmente este se llama omega 3, que está en los peces, por ejemplo en los salmones, mejor que no sean de criadero porque se alimentan diferente, jurel, caballa, sardinas, o en semillas como semilla de lino, de chía o en las nueces, tienen este tipo de ácido graso que es muy importante para la función del cerebro. La vitamina E, que es difícil relativamente de conseguir tal vez si uno no ingiere aceite de maíz, nueces, avellanas, girasol, brócoli, jugos de fruta y los cereales de desayuno. Muchos vienen enriquecidos, ¿sí? Flavonoides que están en frutas y verduras. Esto está todo escrito en la hoja que les dieron al ingreso, ¿sí? Vitamina B12 que está en los huevos, en el hígado principalmente de los animales, pero también para los que no comen carne, para derivados lácteos, en la levadura de cerveza, germen de trigo y en la soja. Y una de las más difíciles de conseguir es la vitamina D. Es probable que haya muchos de ustedes que si les hacen un análisis de vitamina D o a gente joven tienen baja la vitamina D. Se adquiere con la luz solar, pero a veces hay gente que no puede tomar sol porque tienen la piel muy lastimada, ¿sí? Entonces hay que ingerir huevos, lácteos, también el salmón, que está bastante barato, y para conseguir vitamina D es más barato comprarse la ampollita de vitamina D. El atún y los champiñones tienen esta vitamina, ¿sí? La vitamina D es principalmente para los huesos, para la absorción de calcio, pero últimamente se está viendo que se asocia al desarrollo cerebral, y gente que han visto que tenía déficit de vitamina D, años después se está viendo que están teniendo problemas de memoria. No se sabe si es causa y efecto, pero parece haber algún tipo de relación. El resto de los nutrientes mencionados son para también el metabolismo cerebral. El ejercicio físico. El ejercicio físico, como habíamos mencionado antes, estimula la formación de estos factores neurotróficos que desarrollan las conexiones cerebrales, tanto en gente sana como en gente con enfermedades, ¿sí? Trabajos de investigación en personas con Alzheimer o con depresión mostraron que hacer actividad física mejoraban los síntomas de las enfermedades, ¿sí? Así que no todo es para el que está sano, sino también para el que está padeciendo algún trastorno, ¿sí? ¿Saben quién es esta señora? ¿Alguien la vio? No es una enajenada que viene con una bola a pegarnos. Esta señora se llama Olga Kotelko, es una canadiense de 95 años que tiene 30 récords mundiales y 750 medallas de oro. Compite en su categoría, ¿no?
con otras personas, pero bueno, esta señora escribió un libro, vive actualmente, y es un ejemplo de actividad deportiva, ¿no? Algunos datos de investigación, ¿sí? Una actividad física vigorosa, más de una vez por semana, demostró disminuir el riesgo de tener un deterioro cognitivo ya a 2 años y medio hacia adelante, ¿no? En mayores de 50 años. ¿Sí? Es bastante corto el tiempo. Y estudios donde se intervino, se agarraron personas y los pusieron a hacer actividad física, mostró que la actividad aeróbica, ¿sí? Mejoraba la función cognitiva. ¿Qué es actividad aeróbica? Actividad aeróbica, por ejemplo, es caminar, ¿sí? Levantar una pesa no demostró tanto, o haciendo mucha fuerza no demostró tanto beneficio, ¿sí? O elongar solamente, es bueno, pero parece que lo que más beneficia es la actividad que mueve el sistema cardiovascular, ¿sí? Diferentes trabajos, ¿no? Ya son del año 92, 99, con gimnasia acuática, aquagym, ¿sí? 10 semanas de aquagym reportó beneficios en memoria, 6 meses con caminatas, y así hay muchos trabajos, ¿sí? El mecanismo es múltiple. La gente que hace deporte tiene menos ansiedad, duerme mejor, ¿sí? Mejora el sistema circulatorio, y al requerir oxígeno todo el cuerpo empiezan a formarse nuevos vasos, ¿sí? Aumentan los glóbulos rojos, todo genera una mejor circulación de todo el cuerpo y del cerebro, y se liberan estas hormonas que estimulan las conexiones cerebrales, los factores neurotróficos. O sea, ya eso es en todas las etapas de la vida. Y si uno se va un poquito antes, en edad media de la vida, la gente que hizo deporte redujo casi un 40% las posibilidades de tener un deterioro cognitivo después. Por lo cual, hay que decirle a los más jóvenes, a los hijos y nietos, que tienen que hacer actividad física. Es muy importante. Y aún en gente con Alzheimer, se les fue haciendo resonancias del cerebro y se vio que los que hacían deporte, el cerebro se les atrofiaba menos y la memoria se mantenía más tiempo mejor, ¿sí? A veces pasa que uno ve a una persona grande, ¿no?, en el consultorio y está muy debilitada, tiene muchos problemas médicos, ¿sí? Tiene insuficiencia cardíaca, tiene problemas renales, se llaman frágiles, tal vez, ancianos frágiles. Y uno cree que no hay que decirle, bueno, hacer deporte porque tiene miedo. En realidad, este grupo de pacientes es de los que más se beneficia con la actividad física, porque todas las enfermedades médicas les han hecho perder masa muscular, empiezan a perder movilidad y cada vez están peor. Entonces siempre hay que hacer una consulta con un médico, con un cardiólogo, pero tienen que empezar a hacer algún tipo de actividad física, aún sencilla, ¿sí? En casa. Vamos a ir a hacer un poquito más rápido para no perder tanto tiempo, pero vamos a dar algunos datos útiles. Nosotros estamos más o menos 7.000 minutos despiertos en la semana. Despierto nada más, 7.000 minutos. Con 150 minutos semanales, o sea, 30 minutos, puede ser 5 veces por semana, alcanza para mejorar la memoria. O sea, no es la verdad que algo heroico, ¿no? O 20 minutos 3 veces por semana, pero de manera más intensa. ¿A cuánto tenemos que llegar? Se recomienda llegar a alrededor de un 60% de nuestro ritmo cardíaco máximo. En los papelitos que vienen en entrada, acá hay una tabla del ritmo cardíaco objetivo y el máximo, ¿sí?, que uno puede llegar por edad, ¿no? Por ejemplo, a los 70 años, máximo 150 por minuto, y uno tendría que ir a 75, 120. Uno sabe que está haciendo una actividad física que algo le está exigiendo el sistema cardiovascular. Ojo que hay gente que toma medicación para el corazón que le baja las pulsaciones, ¿sí? Así que están tomando tal vez atenolol, Corbis, algo de eso, no les van a subir las pulsaciones. Tienen que hablarlo con el cardiólogo, ¿sí? Pero volvamos al número son 150 minutos a la semana, le pueden cambiar la función de memoria en pocos meses, ¿sí? Otros factores, bueno, son un tema de educación. Mientras más se haya cultivado una persona a lo largo de su vida, tiene mejor memoria, ¿sí? Tiene mayor capacidad de aprendizaje, ¿sí? Pero hay otras funciones que se llaman como fluidas, ¿sí? Cognición fluida, que son las habilidades y la velocidad para procesar la información, ¿sí? Uno puede haber estudiado toda la vida, pero si se queda 2 años metido en casa y quiere hacer una cuenta matemática o un trámite en el banco o alguna cosa, va a estar endurecido, digamos, ¿sí? O sea, la educación nos protege para la función de la memoria y para el conocimiento que adquirimos, pero hay que ejercitarse permanentemente para mantener esta fluidez del pensamiento, ¿sí?
Mantenerse trabajando más años nos protege, ¿sí? Jugar ajedrez, bridge, los juegos de cartas protegen, palabras cruzadas y los talleres de memoria, ¿no? Que a veces uno no tiene ganas de ir a los talleres de memoria, a veces pueden resultar fáciles, pero si les resultan fáciles tienen que buscar otra actividad que sea más desafiante, no quedarse en casa viendo la tele. Eso es un estrés como agudo, pero el estrés crónico a lo largo de la vida, ¿sí? De años, puede también deteriorar la memoria, ¿sí? Porque se liberan muchos corticoides y hormonas que afectan la función del cerebro. Si uno se mantiene estimulado haciendo cosas, ese deterioro de la memoria a pesar del estrés es menor, ¿sí? Si uno está estresado y no hace nada y se queda encerrado, es peor el efecto, ¿sí? Y esto es uno de los temas más importantes que tenemos que ver hoy. Este trabajo estudiaron el efecto del alcohol y de fumar en la función mental, ¿sí? 6.000 pacientes, ¿sí? De 45 a 69 años los siguieron por 10 años. Aquellos que consumieron alcohol en cantidad, o sea, que decían consumidores pesados de alcohol y tabaco, perdieron un 36% de la función mental en 10 años, ¿sí? Ahora, ¿qué es mucho alcohol? ¿No? Muchos descendientes de españoles e italianos que estamos acá. ¿Cuánto es mucho alcohol? A ver, ¿qué me dicen? Dicen que el que toma mucho es el que toma más que su médico, ¿no? En realidad, pero es muy variable. Por ejemplo, no sé. 3 botellas. 3 botellas. 3 botellas es mucho, sí. ¿Depende de qué? Todas juntas. Bueno. Una botella de whisky. Una botella de whisky. El tema es, uno sabe a veces cuánto es mucho, ¿no? Pero el tema es cuánto es poco, ¿no? ¿Cuánto es lo esperable? Bueno, es un desafío. Ellos se tomaron este trabajo y lo que dijeron, se usan unas unidades de alcohol, que es la cantidad de alcohol que tiene la bebida. A las mujeres, siempre desfavorecidas, pobres, le dieron máximo 14 unidades de alcohol a la semana y hombres 21 unidades de alcohol a la semana, ¿no? Ahora, ¿cuántas unidades son en la vida, no? Un vaso de vino mediano, 175 mililitros, tiene 2 unidades de alcohol. Si dijimos que la mujer podía tomar 14 unidades, o sea, puede tomar un vaso mediano por día. Más de eso eran los que entraban en el grupo de tomadores pesados. A nosotros esto nos llama la atención, porque tal vez son algo que es habitual en el consumo. Pero estas personas en Inglaterra, que tienen un problema también de alcohol importante, demostraron que eso asociado al cigarrillo deterioraba un 36% de la memoria a 10 años, ¿sí? Cantidades menores, hay trabajos que dicen que protegen la memoria, ¿sí? Ese es un dato a favor. Hace ya muchos años que dicen tomar una copita de vino todos los días de vino tinto hace bien. Bueno, hay trabajos con menor cantidad de vino que parece que protegen la memoria, pero la verdad es que el límite es poquito. ¿Sí? Una botella de 3/4 tiene 9 unidades de alcohol, con lo que si una mujer toma 2 botellas o un hombre toma 3 botellas a la semana, ya se pasó de ese valor recomendado. Y bueno, el otro, que para ver que no todo es todo mal, así de retos, este es un trabajo muy interesante que hicieron también en Inglaterra y que han hecho trabajos similares en Finlandia y en Dinamarca, donde actualmente lograron reducir la incidencia, o sea, la prevalencia de demencia en la población. Algo que se viene viendo hace años, que viene incrementándose, porque la población se está envejeciendo, entonces hay más Alzheimer, ellos lo están empezando a revertir, ¿sí? Han logrado disminuir un 25% la frecuencia de demencia en la población grande, ¿sí? Controlando la presión, el colesterol, ejercicio, alcohol y cigarrillo. Es un dato importantísimo porque, como decía Gabriela, cuando se ven los números del envejecimiento de la población, dice, la economía mundial, ¿cómo va a sostener a toda esta gente de los cuales un porcentaje importante no va a poder trabajar o no va a poder cuidar a los nietos? Pero bueno, eso se puede revertir y lo están revirtiendo en países del primer mundo, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Sí? Tenemos que dejar de fumar, tenemos que aconsejar hacer deporte, controlar la presión, el colesterol. Esta señora tiene 111 años, está en una tribu en Misiones, ¿sí? Esta foto fue de la semana pasada. ¿No? Ya no está más allá, ajena a todos estos temas.
Y está sentada en la tierra porque es cálido, el piso está caliente, entonces ahí mantiene la temperatura, pero puede caminar perfectamente. Como conclusión, entonces, hay cosas que se pueden hacer durante toda la vida, pero todas esas mismas cosas, si se hacen en etapas avanzadas de la vida, también tienen efecto, ¿sí? Así que hay que hacerlas. La presión, para saber si uno la tiene controlada, hay que tomársela, ¿no? Ese es otro factor. Uno se toma la pastilla y dice, ya tengo la presión bien, pero cuando uno se toma la presión la tiene alta, entonces no sirve. Lo mismo el colesterol. Yo no tengo problema de colesterol, pero hay que hacerse análisis por lo menos una vez al año, ¿no? Así que controlemos todos esos factores de riesgo. Y hay personas que, a pesar... Porque la primera definición que vimos hablaba de que el envejecimiento exitoso es el que no tiene enfermedad. Yo no coincido con eso. Creo que el envejecimiento exitoso es el que enfrenta la enfermedad y que logra en lo posible controlarla y mantenerse independiente, ¿no? Esta persona es Stephen Hopkins, ¿sí? Si él puede, digamos, ¿cómo no podemos otros? ¿Sí? O Juan Pablo, ¿no? Que con Parkinson siguió muchísimos años, ¿sí? Es un camino, pero bueno, hay que enfrentar las cosas como tenemos y bueno, hacer lo que podemos, ¿sí? Así que bueno, no mucho más. Estamos. Preguntas. Bien, por los mates. Sí, el 30%, como decíamos, de nuestra herencia determina también cuántos años vivimos. Que sí, que la genética desde ya influye, pero el 30% es genética, pero el 70% es el entorno, el ambiente. ¿Nos vas a dar una dirección de página por ejercicios? Después se la escribo. Sí. Se la escribo. No Sí. te olvides. No, puede ser que me olvide. Puede ser. Qué joven. Sí, ese es el problema, pienso muchas cosas a la vez. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una vez leí en un folleto respecto de la gente que tomaba alcohol, Sí. que podía, el final era o quedaba demente o moría. Ajá. Realmente me sorprendió así tan Es drásticamente. muy, ¿no? sí, muy como Muy categórico, tajante, ¿no? muy como tajante, sí. Ujú. Y, o sea, la persona que toma y que no tiene conciencia y bueno, sigue tomando. Claro. ¿Vos qué pensás? Que no, o sea que en realidad la gente que llega a ese punto es un mínimo porcentaje, Pero ¿no? se puede. Seguro que se puede, sí. El consumo de grandes cantidades de alcohol provoca daño tóxico sobre el cerebro y bloquea el ingreso de vitaminas que son esenciales para la función del cerebro. Pero la gran mayoría de la gente no está en ese extremo. La mayoría de la gente son consumidores intermedios que consumen en cantidad y que suman a todo un montón de otros factores, ¿no? Existen formas como intermedias, ¿no? Creo que el cuerpo se aguanta un montón de cosas, entonces en realidad son casos muy particulares esos. Una cosa importante que quería decir, póngale que uno está programado, hablando de la genética, ¿no? Uno está programado, por decirlo de alguna manera, que va a tener Alzheimer, ¿no? Pero tal vez esa programación se activa a los 80, 90 años, o a los 100, o 120, ¿sí? Si ese es un proceso que se va dando a lo largo de décadas, esos cambios en el cerebro. Si uno a esos cambios le agrega infartos cerebrales chiquititos por hipertensión o colesterol, o cigarrillo o alcohol, el cerebro no puede aguantarse todo. La enfermedad que se viene acumulando y que se está acomodando y toda la otra agresión. Entonces se acelera la enfermedad. Por eso si uno controla todas estas variables, empuja la enfermedad hacia adelante, ¿sí? Y que la vida uno no sabe cómo puede pasar un montón de cosas antes de que se manifieste esa enfermedad, ¿sí? Por eso es lo importante de todas esas pequeñas cositas que hay que corregir. Pues yo tengo una pregunta, Sí. pero mi tema es que mi memoria no es una muy buena memoria. Y el tema es el siguiente, yo he escuchado a un médico por televisión que hablaba de un producto de Sí. venta libre. Sí. El problema es para mí ahora, para comunicarme con usted, no sé si es Resveratrol, Resveratrol. algo así. Sí, ¿querés contar algo de eso? Y me llamó la atención
que decía que se producía un mejoramiento en el organismo. Me parece que, no sé si se ha avanzado tanto la ciencia como para, o es mira, perdón. como una mentira, o es algo que se... La verdad que es difícil saber. Hay muchos productos naturales que se han ido estudiando para el funcionamiento de la memoria, ¿sí? Ginkgo biloba, suplementos de vitaminas. Hoy por hoy no hay una... Yo lo estuve buscando el producto, imagínate, claro, el primer interesado en encontrar a ver qué podemos darle a los pacientes, ¿no? A mí me interesó porque decía que con respecto hasta el cáncer, que se modificaba el como ADN. derivado, como concentrado en los productos del pigmento de la uva, ¿no? Sí. Sí, lo llaman Claro. como algo antioxidante. Como flavonoides, sí. Sí. Yo también lo había leído. En Estados Unidos se vende. La verdad, evidencia científica hoy por hoy y aprobado por el MAT no está. Lo más probable es que no haga mal, porque es solo pigmento de uva, pero tampoco tengo tanta experiencia. Claro. Hay un montón. Sería de comprarlo, no sé. Y la verdad, sí es efectivo. Hay tantas cosas que se dicen y que en realidad no están probadas. Yo estuve googleando y lo único que pude ver que estaba experimentando en animales, pero que no había una prueba en seres humanos para ver Exacto. qué consecuencias podría tener con el tiempo, ¿no? Bueno, es una pregunta interesante. También para un producto que es de relativamente bajo costo, la industria farmacéutica no va a tener interés en desarrollar estudios muy profundos. Salen millones de millones de dólares, ¿no? Entonces, es probable que no lleguemos a saber exactamente. En general, si viene algún estudio así, viene desde otro lado, desde un gobierno o algo que se interesa en algo muy barato que haga bien a la memoria. Lo más importante de los suplementos es ver que no tengan contraindicaciones, que no tengan efectos adversos, ¿sí? Si uno empieza a sumar todos los suplementos que puede tomar, se queda sin plata a fin de mes también, ¿no? Porque vitamina, multivitamínico, ginkgo biloba, chía. Además hay que tener mucho cuidado cuando están diseñados los estudios. Hace 10 años se decía que la vitamina E era un antioxidante que prevenía el Alzheimer. Claro. Hasta que diseñaron un estudio muy bueno donde a la mitad de los pacientes le daban placebo y a la mitad de los pacientes le dieron vitamina E, y lo que se vio es que aumentaba la mortalidad cardiovascular. O sea, los pacientes que tomaban vitamina E se morían más. Entonces, hasta que no se hace un estudio así, como decía Marcos, es muy caro, y hay que seguirlo en el tiempo varios años y tiene que estar fundado, digamos, soportado por un gobierno, no se sabe la evidencia certera. Entonces, tenemos que esperar ese estudio para ver si es efectivo. Si hará ese estudio con este producto, no lo sabemos. Lo que es claro es que suplementos multivitamínicos inespecíficos hoy por hoy no sirven para nada. Distinto es, si yo hago un dosaje de una vitamina, por ejemplo B2, y está baja, el médico le indica vitamina B, eso sí está bien, o vitamina D o lo que fuera. Pero suplementos inespecíficos, multivitamínicos, no hay ninguna evidencia científica que sirvan para nada. Y hay algunas vitaminas que en dosis altas son tóxicas. Por ejemplo, la vitamina D. Si está baja hace mal, pero también te puede intoxicar. Entonces tiene que estar controlado por un médico. Así tomar con la idea de que no envejecer menos, la verdad no hay ninguna evidencia. Es mejor gastar la plata de ir al gimnasio, que hay mucha evidencia que ir al gimnasio mejora. También hay mucha evidencia que, por ejemplo, a los 60 años, aprender algo difícil, por ejemplo, una segunda lengua, previene el Alzheimer. Está absolutamente demostrado. Tiene que ser algo difícil, algo que te cueste, que te lleve a aprender algo nuevo, a formar nuevos circuitos, y 20 años más tarde vas a ver el beneficio. Entonces, eso sí está demostrado, lo sabemos, y es muy más barato. Entonces, para no intoxicarse con cosas que no tienen ninguna... Y placentero, ¿no? Salió hace más o menos 10 días en el diario Nación sobre el ejemplo de la ginkgo biloba, que bueno, que sumado a vitamina E aumentar el sangrado. hay anticoagulante, Sí. No está muy probado. Aparentemente, yo el último trabajo que leí americano con ginkgo biloba, aparentemente tiene una eficacia moderada en disminuir el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Pero de todas maneras, no era un estudio bien diseñado como este de la vitamina E. Y ahí aparece la sorpresa. Tomás un multivitamínico y te morís más, no menos. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Hay algún tipo de estudio sobre las sociedades que están, digamos, aisladas, en comunidades, Sí. sobre el estudio de Alzheimer? O sea, hay
hay algunas comunidades pero se cree que tiene que ver mucho con la dieta que tienen menos incidencias, son más longevos y más sanos. Algunas comunidades, por ejemplo, pesqueras de Japón, que viven en una localidad chiquitita, tienen alimentación principalmente del mar, más natural, y viven muchos más años, ¿sí? Pero en realidad el Alzheimer es una enfermedad mundial. También hay poblaciones muy chiquitas que tienen unas formas genéticas muy agresivas y que la tienen casi todas las generaciones. Hay una ciudad en Rusia, no sé si es Ucrania, un lugar por allá, donde muy pequeña, 90% de la población supera los 90 años. Claro. Bueno, debe haber un Por ese factor local. motivo. Más probable es que sea alimentación, porque hay poblaciones que viven con dieta mediterránea, está bastante demostrado que viven más. Ah, ¿sí? De ahí que ustedes, la mayor parte de los aborígenes añosos o ancianos que ustedes mostraron eran del altiplano, de Misiones y demás, Pero hay que sacar que los se sexuales. supone que en la infancia no tuvieron ni todo el alimento, ni todas las vacunas. Hasta hace Es paradójico, 10 años la ¿no? persona que más había vivido era una aristócrata francesa que se llamaba Camille, que vivía en un pueblo de Francia, que nunca había hecho nada en su vida porque era aristócrata, nunca había trabajado, fumaba, tomaba vino, comía queso y vivía 125 años. No quiere decir que vayan a fumar, pero bueno. Una paquetería. Bueno, eso es algo, siempre uno piensa en el tío que fumaba, tomaba y que no le pasaba nada, ¿no? Pero uno no tiene que pensar que justo tiene la misma suerte del tío, tal vez no, lo más probable es que no le toque la suerte del tío. Ahora hay familias longevas. Sí, Hay hay,